Buenos días a todos y a todas, bienvenidos a una sesión más de nuestros diálogos fiscales. Como siempre, estamos encantados de que nos estén acompañando en este espacio de reflexión, en este espacio de debate, en este espacio de discusión, de sana discusión, tomándonos un café mientras estamos a punto de despedir la semana. Definitivamente hoy estamos de manteles largos, les tenemos un programa de lujo con grandes invitados. Nos acompaña el doctor Juan Abelardo Hernández Franco, eh, conocido, por supuesto, dentro de, el medio jurídico en nuestro país, uno de nuestros grandes filósofos. Mi querido amigo también desde Argentina, desde la región del Cuyo, el doctor Oscar Cuadros, que también va a platicar con nosotros. Y un poco más adelante se va a conectar con nosotros el doctor Mauricio Prazas Vega de Colombia. El tema de hoy, un tema clásico, un tema que siempre tenemos presente, pero no por eso pierde vigencia. La argumentación jurídica en la materia tributaria y administrativa. Espero que sea de su agrado. Por favor, los invitamos a que pongan sus preguntas en el chat, en la sección de Q&A de la plataforma. Por supuesto, que nos digan de dónde nos acompañan y con mucho gusto empecemos estos diálogos fiscales. Pepe. Pues muchísimas gracias, Luis. Muy buenos días a todos. Muy buenos días, Juan, y muy buenos días, Oscar. Pues muy contentos de que nos acompañen esta mañana con un tema que verdaderamente eh, nunca pasa de moda. Y entonces yo, sin más, empezaríamos con el tema y te preguntaría, Juan, como para centrar la conversación, ¿qué es la argumentación jurídica? Adelante, si eres tan amable. Muchas gracias por la invitación, Pepe y Luis José. Muchas gracias a todos y a todos por invitarme. Pues muy en concreto y de una manera muy escueta, la argumentación consiste en saber justificar lo que por experiencia acumulada sabemos. Hay una serie de estudios que se hicieron desde finales de los años 50 que en los 80 retoman mucha fuerza y básicamente consiste en que es un tema epistemológico, porque consiste en que nuestra mente no es lógica, nuestra mente no funciona con lógica. Y mira, la prueba más importante de esto es que si supiéramos lógica no tendríamos que aprenderla. Si supiéramos lógica o si tuviéramos por nacimiento lógica, podríamos haber pasado todos álgebra y cálculo con 10 en la secundaria y en la preparatoria, pero esto no ocurre así, porque nuestra mente opera a partir de experiencias acumuladas, a partir de lo que en la vida real nos va ocurriendo y vemos que funciona y que no nos funciona. Y la argumentación jurídica nace a finales de los años 1970 con un señor que se llamó Robert Alexy, que precisamente siguiendo una serie de estudios sobre estas formas de conocimiento y resolución de problemas, detecta que una cosa es cómo resolvemos un problema a partir de esta experiencia acumulada, pero se requiere, y esto a partir de resoluciones del Poder Judicial, se requiere que lo que estoy afirmando lo justifique, que lo encuadre, le ponga un marco argumentativo que tenga validez para que se refuerce lo que estoy diciendo. Entonces, en pocas palabras, Pepe, yo te diría que la argumentación, y de hecho con esto nace, con esta obra de Robert Alexy que se llama Argumentación Jurídica, es cómo justificar de una manera adecuada y correcta, con un argumento racional, lo que por experiencia acumulada sé y resuelvo en mi experiencia. Y a partir de esta obra que escribe Robert Alexy en el año 78, hay una eclosión de teóricos de la argumentación que precisamente buscan cómo justificar lo que estamos diciendo. Eso es así, a grosso modo, ¿en qué consiste la argumentación? Puedes utilizar lógica, puedes utilizar elementos de la tópica, de la retórica, diagramas de flujo, puedes utilizar tantas formas que hoy en día existen para avalar que nuestro razonamiento es válido y correcto. Y claro, un argumento, mientras más sólido, menos difícil y menos derrotable es por cualquier otra persona. No sé si con esto queda así como una primera exposición rápida de qué es argumentar. Sí, Mauricio, bienvenido.
por supuesto, a este espacio. Y ahora, bueno, te pedimos, aprovechando que ya te conectaste, que nos platiques en torno a tu experiencia con el tema de la argumentación. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Y en concreto, ¿a qué podemos hablar que se trata de la argumentación en el derecho de petición? En el derecho de petición y de acción. Bienvenido, Mauricio. Bueno, muy buenos días. Muy honrado con esta invitación. Muchas gracias. Y siempre muy atento a todas las cosas que ustedes organicen. Pues miren, yo creo que en el tema de la argumentación para estas causas en sede administrativa y en contenciosa, eh, eh, que me da mucha pena, Carlos y José, es que me van a retirar en este momento el holter y me uno en 2 minutos a la reunión. Bueno, Dale, no te por preocupes. favor. Qué pena. Gracias. Juan, Les recordamos que los invitamos a todos, por supuesto, que todas las preguntas, todas las dudas que tengan, por favor, nos las hagan en llegar vía el chat o vía la sección de pregunta y respuesta que está en la plataforma, si son tan amables. Rápidamente, muchísimas gracias a todos los que se están conectando, que ya nos están diciendo, se nos conectaron de Mérida, claro, desde San Juan, Argentina, paisanos de mi querido Oscar, de Mérida, de Cancún, de Guadalajara, de Ciudad de México, de Sinaloa, de Chiapas, bueno, estoy viendo Culiacán, de Monterrey, de Jalapa. Verdaderamente muchísimas gracias a todos. Pero bueno, por lo pronto entonces, en lo que nuestro querido Mauricio se puede reconectar, querido Oscar, ¿qué nos puedes platicar del tema de la argumentación? Entiendo que tienen una nueva ley de procedimiento o una reforma a la ley de procedimiento que ha planteado algunos retos en el aspecto argumentativo. Bueno, un gusto compartir con ustedes este momento y esta reunión. Efectivamente, hay se ha operado por vía de lo que se ha llamado Ley de Bases para la Libertad en la Argentina, a partir de este gobierno de sello libertario que asumió el poder en diciembre del año pasado, una reforma muy importante a la Ley de Procedimiento Administrativo, sobre la cual luego podemos hablar en detalle, porque de alguna manera lo que muta es la condición o la consideración de la motivación de la decisión administrativa, lo que equivale en términos globales al modo en que se argumenta fáctica y jurídicamente una decisión ejecutiva de gobierno. Y de alguna manera le ha restado importancia al no preverla como una condición de invalidez de la decisión administrativa, y esto ha generado un poco de ruido en el contexto global. No obstante, si me permiten, yo quisiera, en la línea de lo que señaló Abelardo antes, contextualizar esto, que en todo caso luego podemos desarrollar en el diálogo de un modo particularmente puntual. Yo Gracias. Hasta luego. lo que quisiera compartir con ustedes es esta idea. La idea es, argumentamos jurídicamente en la línea de lo que dijo Abelardo, ¿no? Porque de alguna manera no respondemos en términos de validación de juicios normativos a un esquema estrictamente lógico. Sin perjuicio de las muy significativas aportaciones que al campo de la filosofía del derecho ha efectuado, que en el campo de la filosofía del derecho han efectuado los positivismos, el positivismo lógico, el positivismo sociológico, la analítica británica y demás. El punto de partida que yo quisiera compartir con ustedes es: argumentamos porque el derecho no es un saber insular. Argumentamos porque el derecho, en todo caso, es una provincia en la República de la Política, y argumentamos por una necesidad real de persuadir con relación a un argumento que no puede imponerse por fuerza estrictamente de lógica formal. Nuestras razones normativas tienen que recibir el apoyo de una argumentación política que avale, que justifique y que se asiente en razones de índole sociológica, etológica, económica, ¿bien? Y que nos permitan señalar algo en términos jurídicos
con algún tipo de criterio de validez. Esto es, argumentamos en cualquier área del derecho, en el derecho público en particular, en el derecho administrativo de un modo singular, porque nuestros juicios no resultan persuasivos en términos de imposición de nuestros argumentos, si no están avalados en razones que van más allá de los argumentos estrictamente jurídicos. Entonces, me parece que dentro de ese contexto, la idea de buscar cierta coherencia entre la argumentación jurídica general y la motivación de la decisión administrativa, lo que a mi criterio constituye un reduccionismo central. Es decir, yo creo que hay un problema central en la construcción desde la teoría francesa original, no contemporánea probablemente, hacia España y desde España hacia Latinoamérica, de mirar al acto administrativo, a las decisiones administrativas como argumentadas jurídicamente, tal como si se tratase de un acto jurídico. Creo que la argumentación, en términos de motivación, tiene un peso real, concreto, puntual y de significativa importancia a partir de un análisis de razonabilidad de la acción ejecutiva de gobierno que contemple un panorama más amplio, digamos, que la consideración de una decisión administrativa tal como si se tratase de un acto jurídico que se presume legítimo y es ejecutorio. Entonces, estas son las dos ideas que quiero compartir inicialmente con ustedes. En primer lugar, argumentamos en términos jurídicos porque nuestras proposiciones normativas en términos lógicos no son lo suficientemente persuasivas para avalar nuestros juicios. Y en segundo lugar, en lo que toca directamente a la acción ejecutiva de gobierno, la necesidad de argumentar en términos de motivación debe superar el estándar tradicional de ese elemento de validez de la decisión administrativa para encaminarse dentro de un contexto más amplio que mire a la acción ejecutiva de gobierno desde una perspectiva de razonabilidad en la cual está imbricada la tarea de argumentar. Perfecto, muchas gracias, Oscar. Yo, escuchándolo, recuerdo lo que decía un maestro mío, don Genaro María González, en la clase de introducción al estudio del derecho. Él nos decía, para ganar un asunto hay que tener la razón, hay que saber pedirla y que te la den. Y mucho del que te la den depende de cómo la pidas, y en ese pedir, obviamente está el recibir, pero ese pedir tiene que ver con la argumentación. Entonces, no sé, Abelardo, si continuamos un poco en torno a la argumentación. Adelante. Fíjate que aquí es muy interesante lo que ha dicho Oscar, Pepe, porque la argumentación, como te digo, es un tema de justificación y que vale lo que una persona está planteando. Y aquí hasta voy a citar a Hans Kelsen. Kelsen sostiene, y varios autores en esta línea de la Escuela de Viena, sostiene que el derecho no es lógico y el derecho no tiene razones lógicas. Y es que parece que, siguiendo incluso la línea norteamericana, el derecho tiene órdenes y castigos, órdenes y amenazas, ¿no? Paga impuestos. Y luego hay otro artículo que dice, el que no pague impuestos tendrá tal sanción. Son órdenes y amenazas. Podría haber en todo el proceso legislativo mucho discurso, pero a final de cuentas lo que positivamente queda en la ley es la orden y la amenaza. Ahora, Kelsen en ese sentido dice, es cierto, el derecho no tiene lógica y el derecho no tiene un razonamiento interno, pero nosotros que operamos la ley sí podemos hacer lógica con el derecho. O sea, que lo que estoy diciendo es que podemos utilizar la lógica para hacer el derecho y podemos argumentar utilizando la lógica en el derecho. Puedo sustituir la orden y la amenaza por una proposición lógica. Si no pagas impuestos, entonces tendrás una sanción. Eso no lo dice el derecho, eso lo dice el operador que utiliza el derecho con lógica. O sea, traduce la norma y la amenaza y la orden a un lenguaje analítico de condicionales. Pero no es que el derecho tenga ese lenguaje implícitamente interno. Entonces, la responsabilidad de la racionalidad de cómo se aplica el derecho no depende de la norma jurídica, sino de lo que hacemos nosotros con la norma jurídica. La norma jurídica no es justa, porque la justicia es la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo suyo. Y en todo caso, los seres humanos somos los que tenemos voluntad. Y nosotros con la argumentación lo que hacemos es darle a cada quien lo suyo, utilizando la norma y circunscribiéndola en esas formas de razonamiento.
La ley por sí sola no puede ser justa. Son órdenes y amenazas, y en materia administrativa lo que es muy importante es lo que éticamente y en prudencia jurídica y por experiencia acumulada los operadores jurídicos hacen con la norma. Y en este sentido, la argumentación lo que hace es como yo, que estoy utilizando la norma en esto tal cual, esta otra interpretación, lo justifico y trato de hacerlo válido. En el derecho lo que trata uno de justificar es su conducta ética en la aplicación de la norma. Eh, yo no conozco a ningún juez que después de sentenciar a alguien y leer el argumento por el que está sentenciando a alguien, la persona sentenciada diga: su señoría, su argumento es muy bueno, ¿por qué me pone solamente esta sanción? Auménteme el castigo, es tan bueno su argumento que es muy válido, ¿no? Es que el argumento tampoco es que persuada, el argumento lo que hace es vencer a alguien en un razonamiento. Galileo fue vencido en un razonamiento con la Inquisición, ante la Inquisición, pero no cambió su punto de vista. O sea, el argumento lo que hace es colocar una posición sólida que la contraparte no puede rebatir. Y, y no es que esté defendiendo la norma jurídica, sino mi conducta y mi actuar con respecto a la norma jurídica. Por eso es muy importante la parte argumentativa. Definitivamente, querido Abelardo, hijo, nos daría un montón para hablar sobre el tema de redacción normativa y justicia dependiendo de distintas racionalidades, pero me callo por ese momento. Por lo pronto, mi querido Mauricio Plazas Vega ya está de regreso con nosotros. Por favor, adelante. Bueno, pues qué pena, me están retirando un holter ahí de un examen médico, pero ya estoy aquí listo y escuché al colega argentino también y a los panelistas. Pues mire, yo pienso primero que todo que depende en qué fase se encuentre la causa, pero en líneas generales, en lo que tiene la administración, en donde hay tribunal fiscal, ante el tribunal fiscal, y en donde no lo hay, como es el caso de Colombia, ante la propia administración tributaria. Yo creo que la argumentación debe partir de la base primero de una premisa, dos premisas fundamentales. La primera es que el derecho es una ciencia social. Como es una ciencia social, los razonamientos conducen a lo más probable y no a lo exacto, porque no es una ciencia matemática, pues. Y en segundo lugar, yo en particular, mi vida profesional, solo llevo una causa si estoy convencido de esa causa. Si yo creo en esa causa, asumo la causa. Si no creo en ella, no la asumo. Porque para poder llevar un litigio, para poder ser apoderado en una causa ante la administración, ante los tribunales, yo tengo que estar convencido. De otra manera, pierdo. Para poder estar en condiciones de llevar con suceso una causa, es necesario tener la absoluta convicción de que se tiene la razón, que es lo que conduce a un comportamiento ganador durante toda la causa. Eso es lo primero. Lo segundo es cómo estructurar la argumentación. A mí me parece clave lo siguiente. Uno, conocer bien el problema, conocer bien los extremos del debate. Quien mejor conoce los aspectos, los diferentes aspectos de la causa es el cliente. No hay que escucharlo, conocerlo de manera muy pormenorizada y muy cuidadosa. Luego, hay que abordar los hechos muy ordenadamente y de manera muy completa. Seguidamente, hay que esquematizar sin minimizarlos, sino con todo el respeto que ello merece, los argumentos de la contraparte.
Seguidamente, hay que confrontar esos argumentos de la contraparte con nuestros propios argumentos. Para mí esa es la esencia. Cuando la causa es muy difícil, muy compleja y las argumentaciones son muy largas, es muy aconsejable hacer un resumen que sirve muchísimo para el fallador, aún en la causa en sede administrativa como en la contenciosa. Pero eso resulta muy importante. Y un consejo que yo daría siempre, porque lo he vivido en mi actividad profesional, es no escribir largo, porque no estamos escribiendo un libro, sino un memorial y estamos defendiendo una causa. De manera que si uno quiere escribir un libro, pues haga un libro, pero no vuelva al memorial un libro, ni lo convierta en una eh, pormenorización, bueno, una aglomeración de citas, eh, porque esa no es la idea. Lo que se requiere es ser claro, ser preciso, ser puntual, y no incurrir en excesos academicistas ni en pretensiones de catedrático ante la administración o ante los propios tribunales. Eh, Así creo que se tiene una buena pauta para poder llevar con suceso una causa. Eso sería por el momento. Muchas gracias, Mauricio. Perdón, hago dos comentarios antes de seguir con estos diálogos. El primero de ellos, hiciste que me acordara de una frase de Eustaquio Galán y Caballero, filósofo de principios del siglo XX español, que decía: la brevedad es un manjar que el magistrado saborea dos veces y os dará la razón a pesar de que la tengáis. Eh, pero sobre todo me hizo reflexionar cómo desafortunadamente algunas prácticas que hemos visto en México y ahora sí que Pepe y Abelardo no me dejarán mentir, prácticas que claramente inmorales por parte de algunos personajes en el gremio que avientan demandas de 500, 600 páginas, que llegan al absurdo de fotocopiar libros de doctrina como para soportar su argumento. En sus pretensiones y verdaderamente lo dejan uno pasmado de cómo es posible que tengan ese tipo de descaros, ¿no? Y sustituyan y no confíen en la pericia y en el trabajo del abogado precisamente para tener ese orden del que nos estabas hablando, Mauricio. ¿Aló? Sí. Sí, no sé, Pepe, perdón, ibas a preguntar No, algo. no, adelante. Yo te estaba escuchando, José, hasta Luis, cuando estabas hablando de esos memoriales que incluso copian hasta 500, memoriales de extensión de 500 y 600 páginas con transcripción de citas y autores. Hasta ahí estaba escuchando porque se fue la señal, pero ya ahí quedé. No sé qué más estabas diciendo, qué pena. No, no pasa nada. No, comentamos que sí nos ha tocado ver por ahí incluso algunas prácticas de abogados que hasta incluyen las fotocopias de los libros, ¿no? Perdón, Abelardo, Ahora que estoy escuchando a Mauricio, me acordé de una cosa que se las cuento muy rápidamente. El trabajo más extraño que yo he tenido en mi vida es cuando estaba yo en la Fiscalía General de la República. A mí me tocaba hacer síntesis dos veces a la semana de lo que en el Congreso se decía sobre la Fiscalía General de la República. Y me pedían que le hiciera al señor procurador una síntesis en una tarjeta de ese tamaño, así más o menos, una tarjeta de estas, pues, un cuarto de hoja carta, ¿no? Una cosa muy pequeña. Y pues me llegaban reportes de 14, 15 páginas de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Entonces, el reto no era tanto eso, me permitían incluso usar la parte de atrás de la hoja. Pero el ejercicio consistía en sacar lo más importante de esas 30, 40 páginas que me enviaban y sintetizarlo, lo más importante. Y el reto más importante estaba
en que yo le tenía que entregar la tarjeta al señor procurador en el piso 22 del edificio de la fiscalía y tenía el tiempo para leer la tarjeta desde el piso 22 hasta el sótano 1, que es donde estaba su camioneta y ya tenía que irse. En el tiempo que estuve yo en la fiscalía desarrollé una habilidad, porque la verdad es que esta habilidad de síntesis, de decir lo más importante de entre una gran cantidad de palabras. Y esto que está diciendo Mauricio me parece que es bien importante. Si tenemos esta capacidad en escuchar al otro y entender qué está diciendo el otro, le podemos quitar la paja y sintetizar los datos en unas cuantas palabras, y esto es un gran ejercicio para empezar a argumentar, saber escuchar al otro y saber recopilar lo más importante que está diciendo y que es valioso para lo que se va a hacer. Muchas gracias, Nosotros Abelardo. tenemos, Oscar, perdón, adelante tu experiencia en Argentina, que por cierto, está entre nosotros el profesor Rubén Azorey, a quien le enviamos un saludo. Rubén, buenos días. Adelante, Oscar, por favor. Bien, bueno, gran parte de estas cosas, yo creo que, digamos, me gustaría brevemente plantear dos temas en relación con lo que se ha estado discutiendo. De un lado, bueno, hay mecanismos procesales para estimar adecuadamente los argumentos, ¿verdad? Es decir, la Corte Suprema Argentina, por ejemplo, tiene un estándar máximo en cuanto a tipo de letra, cantidad de renglones a utilizar, y un máximo de extensión de páginas. Es decir, un recurso extraordinario en la Argentina tiene una extensión máxima de 40 páginas de 25 renglones. Bien. A veces eso es un trabajo importantísimo, sobre todo cuando se accede a la Corte Suprema por vía de un recurso de queja, donde hay que reiterar una serie de argumentos, a diferencia del recurso extraordinario, donde el análisis se centra en la cuestión de constitucionalidad. Entonces digo, creo que hay mecanismos procesales a efectos de encaminar los argumentos de un modo que sea eficaz y que de alguna manera planteen un debate que sea claro en cuanto a las razones jurídicas. Pero al mismo tiempo y de modo paralelo, yo creo que hay, en términos de argumentación hoy, un problema que está advertido, es un problema, pero sin embargo, digamos, es un tema que es difícil de evitar actualmente, que es una consecuencia del principialismo en términos jurídicos, ¿bien? Sobre todo en Latinoamérica. Sobre todo en Latinoamérica a partir de ciertas afirmaciones muy generales que se toman como cabezas de argumentación, afirmaciones generales, por ejemplo, de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pensemos en el principio pro homine, por ejemplo, ¿no? Entonces, se comienza a argumentar de un modo principialista a partir del pro homine y se llega a cualquier resultado, digamos, porque el pro homine puede significar exactamente todo lo que yo quiera efectivamente argumentar, en algún sentido o en otro, ¿bien? Entonces, el principialismo, digamos, y esto es lo segundo que quiero decir, más allá de las formas procesales que tenemos de acotar nuestra argumentación, yo creo que el principialismo, en términos constitucionales, y en el caso de Latinoamérica, en términos convencionales, está afectando nuestra capacidad de argumentación. Estamos validando nuestro esquema motivacional, nuestra exposición de argumentos a partir de principios muy generales. Pienso en el caso de ciertas cuestiones en materia de derecho de familia, ¿bien? Que no permiten contemplar la estructura íntima de una argumentación de un modo adecuado. Es decir, hoy por hoy, a partir de ciertos criterios principialistas, en términos convencionales o constitucionales, incurrimos en falacias de tipo ad hoc, en falacias post hoc, en falacias de petición de principio, y en una serie de cuestiones que dificultan no solo la tarea de quienes llevan adelante la labor jurídica en sí, el actor, el demandado y el tribunal, sino de la comprensión general de aquello que llamamos derecho. Es decir, recuerdo, y cierro con esto, un caso de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el cual se discutió la cita que uno de los jueces había hecho de un Tribunal Supremo africano, ¿está bien? De un país de África. Entonces, el planteo central en la lógica de argumentación de la Corte es si el rechazo por parte de los otros jueces de que un juez trajese, al debate un precedente que no tenía que ver aló, con el estado de crisis mi en amor, términos estoy en una reunión con médicos. de la lógica Yo te llamo ahora cuando salga la...
vuelvo al ejemplo. Recuerdo un caso de la jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos en los cuales un juez, uno de los jueces, uno de los 9 jueces, trajo a colación en su voto una decisión de un tribunal supremo africano. La discusión que se planteó en el caso, digamos, fue una discusión ceñida al problema de si rechazar una cita ajena a ese sistema particular de estado de decisión de common law en un país determinado implicaba una posición chauvinista de parte del resto de los miembros, es decir, esto viene de un tribunal, digamos, de un país africano, y entonces, ¿qué puede tener este país africano que decirnos a los jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos? O si por el contrario, rompía con la lógica argumental de precedentes característica del sistema de stare decisis en el cual opera, digamos, cualquier sistema de common law, particularmente en este caso el sistema de los Estados Unidos. La discusión del caso es muy interesante porque de alguna manera nos permite reflexionar respecto de aquello que está ocurriendo en los tribunales argentinos con relación a lo que citaba antes, a la lógica principialista, esta idea de que existen argumentos capitales que nos permiten justificar conclusiones que son totalmente falaces en el modo de obtención, pero que parten de una pretendida carta de triunfo que se apoya en un argumento tan general como el argumento pro homine, por ejemplo, ¿no? Entonces me parece que ambas cuestiones están ligadas, el tema de cómo determinamos procesalmente lo argumental, validamos determinadas cuestiones y dejamos al resto de los argumentos para otro tipo de, para otro tipo de manifestaciones, como puede ser la literatura jurídica en general, digamos, la obra doctrinal, y por otro lado, cómo estamos argumentando hoy en Latinoamérica. Bien, ha habido una reacción, es cierto, de algunos tribunales, el caso de la Corte Suprema Argentina a partir del precedente Ministerio de Relaciones Exteriores o Fontevecchia, en el cual de alguna manera se dejó de lado este esquema de seguimiento de precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los cuales la Argentina, respecto de casos en los cuales Argentina no haya sido parte, y entonces se alivianó la carga y se ha vuelto a argumentar en términos constitucionales a partir de una lógica de precedentes interna respecto de lo que ocurre con el tribunal. Pero insisto, digamos, si nuestro modo de enseñar el derecho es o participa de una estructura principialista en términos constitucionales o convencionales, es muy difícil mantener una estructura argumentativa que sea, no digo persuasiva, que sea que responda a razones que puedan elaborarse con algún tipo de criterio lógico. Muchas gracias, Oscar. Sin lugar a dudas es un tema, me parece que estás tocando uno de los temas torales y a ver, me gustaría escuchar la opinión de los demás al respecto. Creo que en México hemos sufrido de la mano de esta idea y seguramente en otras jurisdicciones también, en otros países, donde primero todo lo queremos ver cara de derechos humanos o cara de control de convencionalidad. Entonces, como que tratamos de usar como argumento de autoridad, decir, no, esto es violatorio del artículo primero, que ese pobre artículo primero de la Constitución lo tenemos más golpeado, para todo lo invocamos, y que de algún modo lo queremos ver como para sustituir el trabajo de argumentar, para sustituir el trabajo que tiene que hacer el abogado. Es decir, no, con esto es violatorio del artículo primero y ya, y el juez me tiene que dar todo, además con un sistema que ha sido complejo con el paso del tiempo, especialmente en materia de amparo, ¿no? O invocar principios para decir, bueno, aquí está todo justificado. Yo me acuerdo, y perdón que me extienda un poco, cuando eh, tomaba mis clases de derecho procesal fiscal, todavía en aquel entonces no existía el procesal administrativo eh, por la competencia del tribunal, y siempre el profesor nos decía, es que no basta comprobar la ilegalidad o no basta con que expongas en tu demanda la ilegalidad o los vicios que contenga el acto, sino tienes que justificar y tienes que argumentar por qué ese vicio en particular te ocasiona una lesión o le ocasiona una lesión a tu cliente y que entonces puedas entonces hacer el ejercicio como tal de hacer valer el concepto de impugnación. No sé, Oscar, ¿quieres comentar algo? No sé, Abelardo también tenía cara de... Un segundo, porque recordé esto y me parece que aporta al debate. Perdón, Abelardo. ¿Qué es esto? Digamos, un buen ejercicio de lógica de argumentación
en un sistema de precedentes fuerte, como el sistema norteamericano, lo podemos ver en un precedente muy reciente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que es el caso Looper, en el cual, mediante el cual se revirtió la doctrina Chevron, la doctrina sobre cuánto margen interpretativo tienen las agencias reguladoras, que se había mantenido durante más de 3 décadas, 4 décadas, Chevron. Si nosotros leemos el caso Looper, que es de fines de junio o comienzos de julio de este año, en el cual la Corte Suprema en su actual integración revierte el precedente Chevron, vamos a ver un modo de argumentar en un sistema sólido a partir de una estructura de casos. Es decir, tenemos que dar cuenta de por qué razones no estamos de acuerdo con lo que este mismo tribunal dijo hace 40 años al interpretar qué pasaba con la interpretación de las agencias reguladoras respecto de las leyes que les confieren facultades que son ambiguas o de modo ambiguo. Entonces, me parece que ese es un magnífico ejercicio de ver cómo operar. Y digo esto, termino acá, porque creo que los sistemas que tienen stare decisis de un modo más afianzado son sistemas que procuran un análisis argumental que está más próximo a la posibilidad de vivir al derecho como un fenómeno que tenga algún grado de determinación. Aun cuando tenga una indeterminación política radical, como nos enseñó Carlos Nino, tenga en la aplicación algún grado de determinación. Entender cuáles son las razones, por qué estamos argumentando de este modo, por qué cambiamos un precedente y hacia dónde estamos avanzando. Abelardo, por favor. A mí, voy a tratar de explicar esto de una manera muy coloquial y tal vez podría permitirme ejemplificarlo trasladándolo a cualquier otro campo, ¿no? El problema de la argumentación es que no existe el punto de vista de ningún lugar, decía un autor norteamericano sobre que siempre vemos las cosas desde nuestro punto de vista. O sea, nadie se puede salir de su cabeza y ver las cosas de otra forma que no sea la que tiene en su cabeza. Ese es un punto importante. Y la realidad misma, como algo objetivo, pues se puede contemplar. Pero quiero poner el ejemplo coloquial. Cuando una persona ve que su pareja toma sus cosas, abre la puerta y se va, podemos narrar esto y argumentarlo de estas dos maneras. Tomó sus cosas y me abandonó. Puedo narrar eso de otra manera. Tomó sus cosas y decidió irse. El hecho es el mismo, pero la narrativa que hay sobre eso, dice Jerome Brunner, que trabajó en la Escuela de Derecho de Nueva York hasta el 2016, que murió, lo que dice es, la realidad tiene que ver mucho con la narrativa que hacemos sobre ella. Y entonces, la argumentación lo que hace es justificar la narrativa que tengo sobre lo que estoy observando. Esto es muy importante. Es decir, no se puede argumentar de una manera sobre algo que está extramentalmente existiendo. Siempre sobre mi punto de vista. A mí me parece muy simpático ahora tuvimos en México una reforma que se hizo por el Poder Judicial y en el artículo 11º transitorio, los legisladores del Partido Morena dijeron la ley, esta reforma tiene que interpretarse exclusivamente con literalidad, no utilizar ninguna otra forma más que la literalidad. Pero a mí lo que me parece fascinante es que aparte de que lo firman, la pregunta es, ¿y cómo hay que entender las palabras que están expresadas ahí? Con base en el diccionario de la Real Academia, conforme al vocabulario Corominas, conforme a qué. O sea, una palabra solamente tiene el sentido que alguien le otorga. Dice Roland Barthes, este filósofo francés, el autor muere cuando termina su obra y solamente está en manos del lector. Por eso es que cuando alguien lee El Principito, le puede parecer una obra maravillosa, pero otra persona puede pensar que es un mal libro. Lo mismo pasa con la ley, ¿no? Hay quien interpreta la ley con base en sus criterios y sus visiones epistemológicas y lo que hace es justificar argumentativamente esto. El problema que tiene la argumentación hoy en día es que yo puedo tener un punto de vista y tener una serie de seguidores que son mayoría en el Congreso o en la población, y aunque mi argumento sea malo, si ellos lo creen, que esta persona me abandonó, entonces a mí me abandonó y nos abandonó a todos.
Pero, y si una minoría dice, no, no, lo que hizo fue tomar sus cosas e irse, ¿no? Por su propia voluntad, porque quería irse, entonces ese argumento parece que no es válido. Y entonces, como diría Jean-Paul Sartre, el infierno son los otros. El argumento no vale en sí mismo, vale por el que lo está escuchando y el que lo está avalando. Yo creo que estos son problemas que tiene la argumentación. Y entonces podríamos hablar de temas de principialismo y de doctrina, pero el problema es que en la práctica misma, el argumento se sostiene por quien lo concede. Creo que ese es un problema que tiene la argumentación hoy en día. Mauricio, adelante. Ya. Bueno, entendí que Rubén está en el panel o en la audiencia, no sé, de La todas audiencia. maneras. Entonces le mando a Rubén, te mando un abrazo muy sentido, o sea, ojalá podamos hablar. Tengo tu contacto que lo había perdido y te voy a llamar próximamente. Bueno, yo quería comentar dos cosas. Uno, contarles de una frasecita que tenemos en nuestro estudio o firma, como digan allá, que es, ¿el memorial es largo o tenemos razón? Esa es la pregunta. ¿El memorial es largo o tenemos razón? Eh, y lo otro es un consejo, es de vida, de experiencia. Eh, el diálogo es fundamental. Es decir, los abogados, los juristas, como decía muy bien Jering, cuando en el cielo de los conceptos jurídicos, nosotros no podemos pretender que somos autosuficientes, ni encerrarnos en un cuarto oscuro para ser nosotros la única luz de ese cuarto. Es fundamental el diálogo. Además, por lo general, las grandes causas las resuelven cuerpos colegiados, salas de decisión de magistrados. Entonces, importantísimo discutir. El método mayéutico, socrático, pues el método socrático, el diálogo, las preguntas, las respuestas, la discusión, son esenciales. Si uno tiene su firma de abogados, en la firma de abogados, eso lo digo porque así lo aplicamos permanentemente, las causas, cuando son causas muy importantes, nos reunimos todos los abogados y discutimos todos. Y cuando no se puede llegar hasta ese nivel, pues bueno, hazlo, pero nunca un abogado solo, nunca yo solo, jamás, porque esa autosuficiencia no conduce absolutamente a nada. Y en estas cosas que son ciencias sociales, como les decía, y lo decía Aristóteles, pues aquí se llega a lo probable, no a lo exacto ni a lo indiscutible. De modo que para mejor argumentar, qué bueno hacer un ejercicio de discusión, un ejercicio de debate en el que surjan diferentes posiciones y después de todo ello construir ya toda la argumentación ganadora que uno pretende en la causa que está llevando. Eran esos dos punticos. Gracias. Gracias, Mauricio. Adelante, Oscar, por favor. Bueno, la verdad es muy interesante, ¿no? Escucharlos a ustedes, escucharlo a Abelardo, Mauricio, realmente es un placer. Yo creo, retomo un poco el argumento que planteó sobre la subjetividad argumental que planteó Abelardo. Bueno, nosotros sabemos, digamos, y de alguna manera creo que es muy interesante que desde la perspectiva de un litigante nato como es Mauricio, podamos poner en tierra algunos de estos argumentos que de modo general desarrollamos y que a veces tienen la tendencia hacia ciertos criterios que son estrictamente filosóficos y que pueden resultar sumamente aburridos, ¿no? Pero John Rawls nos enseñó algo, digamos, que en realidad es una deriva kantiana y que todos conocemos, si no teóricamente, prácticamente, que es eh, aquello que se llama primacía política de lo correcto sobre lo justo, sobre lo legal. Está bien, la primacía política de lo correcto. Es decir, cuando nosotros argumentamos más allá de la validez subjetiva de la experiencia, eso lo sabemos de muchas maneras. Está bien, nosotros sabemos que quien mira el hecho está interpretando. También nos lo enseñó Wittgenstein, ¿verdad?
Es decir, esta idea de que el significado esté en el uso tiene que ver básicamente con que aprendemos las reglas de cualquier cosa haciendo eso. ¿Está bien? Entendemos cómo practicamos el derecho, bueno, siendo partícipes del juego que nos propone el derecho en términos procesales, ¿bien? En términos de un dictamen, o en términos de una obra jurídica, o en términos de una opinión legal, ¿bien? Entonces aprendemos de la argumentación argumentando porque las reglas están implícitas en el juego, digamos, y esto es característico del análisis inglés. Ahora bien, cuando salimos del análisis subjetivo e ingresamos al ámbito del derecho, que es un fenómeno, como, insisto, nos enseñó Nino, que está arraigado en el ámbito de la política, es decir, que tiene que ver con razones por todos compartidas, tenemos ciertos criterios de validación que tienen límites. Un poco la situación que planteaba recién Abelardo respecto del modo de interpretar la Constitución, es decir, bueno, esto debe interpretarse solo desde el criterio de la literalidad. Bueno, pero Aristóteles nos enseñó claramente que una regla no puede establecer su criterio de interpretación, digamos, porque eso contradice un postulado lógico fundamental. Una regla no puede establecer su criterio de interpretación. Y no puede establecer su criterio de interpretación porque ese criterio de interpretación solo resulta de la aplicación de la regla a los hechos. Y esto es lo que hace al derecho un fenómeno que tiene cierta indeterminación. Ahora, si existe una primacía política de lo correcto, nuestros argumentos no están ordenados a acreditar algo que es estrictamente justo de un modo esencial, sino simplemente a persuadir de un modo que responde a una historia, que si vivimos en un Estado que es democrático y constitucional, es una historia que está encaminada a validar esas razones de ese sistema que es democrático y que tiene esa decisión democrática un techo constitucional fundamental. Entonces me parece importante en la línea argumental que se trazó antes, es decir, argumentamos conforme ciertos criterios políticos de validación, más allá de nuestra interpretación subjetiva, entendiendo que los hechos deben encaminarse en el marco de esa narrativa, como decía Abelardo, que cuenta una historia que tiene un punto de partida. Si nuestro Estado es un Estado democrático y constitucional, el punto de partida es la democracia constitucional. Entonces, no cualquier argumentación vale, aunque obtenga la decisión de la mayoría. ¿Bien? Simplemente eso. Adelante, Abelardo. Bueno, a mí me gustaría hacer un acotamiento sobre el tema de la argumentación, que siempre me quedo yo con esta idea y me gusta plantearla. Los nazis eran gente muy inteligente. Alfred Rosenberg, Goebbels, eran personas. Goebbels tenía 6 doctorados, luego 6 posgrados tenía Joseph Goebbels. O sea, eran gente muy miserable, pero no eran estúpidos. Eran gente muy inteligente. Y los nazis justificaron la masacre de 6 millones de judíos y también hicieron una serie de justificaciones para destrozar Polonia, acabar con los húngaros. Justificaron impecablemente su razonamiento. Heidegger, que era un rector simpatizante del nacionalsocialismo junto con Carl Schmitt, tiene tiene un cuaderno negro que llaman el cuaderno negro de lógica, en el que impecablemente con lógica justifica por qué el negro es una persona inferior al blanco caucásico ario. Pero aquí me gustaría utilizar un argumento de Bernard Henry Lévy, que es un autor muy odiado en Francia, pero muy inteligente en ese sentido. Dice, aunque tengamos un argumento sólido, verdadero, racionalmente justificado, esa verdad racional, lógica, impecable, no es pertinente. La pertinencia arrasa con la verdad. Lo importante no es lo que uno dice, sino lo que uno hace. Y me parece que por más justificaciones que pudiéramos tener argumentativas de los hechos, es la experiencia humana y precisamente la pertinencia de los hechos la que avala una razón. Dice una autora norteamericana de apellido Cheng, en un libro que se llama Lógica en un mundo ilógico, que a veces, aunque el argumento sea impecablemente sólido, a nadie nos convence. Y creo que eso es uno de los grandes retos de la argumentación, porque toca la frontera de la ética y de la pertinencia y el respeto de los derechos humanos. Muchas gracias, Abelardo. Pero a propósito de lo que tocas, y creo que acabas de tocar uno de los puntos sensibles cuando argumentamos,
como justamente lo acabas de decir, nosotros podemos argumentar prácticamente cualquier cosa, podemos incluso pervertir la lógica para que lógicamente nos dé el resultado que queremos, pero entonces ahí voy a poner el desorden. La vinculación de la argumentación y la lógica con los medios probatorios. Es decir, porque yo puedo argumentar lo que quiera, pero en relación a las pruebas puedo tener un argumento impecable, pero si no tengo las pruebas que lo respaldan, ¿cómo hacer las operaciones, no? Bueno, aquí nada más no, digo, irrumpo y digo esto muy rápidamente por cuestiones de tiempo. Eh, No, 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 adelante. bueno, es que, a ver, lo interesante de la valoración probatoria es que, a ver, yo sé que todo el mundo dice que hay que presentar pruebas, pero ya si uno analiza la redacción de la ley y cómo se opera con la valoración probatoria, en realidad, como dice Sentís Melendo, en realidad lo que se prueba no es el hecho, lo que se prueba es la narrativa que afirmamos sobre los hechos. Es la narrativa sobre los hechos, lo que decimos. El medio de prueba es lo que decimos que ocurrió con el hecho y con lo que estoy presentando. Y entonces la valoración probatoria se mueve en un campo de cotejo entre mi narrativa y la mecánica de hechos que puede ser posible en la realidad. Y Jerome Brunner escribió un libro muy bello, que está editado por Fondo de Cultura Económica, que se llama La fábrica de historias. Dice, en un proceso jurisdiccional, las partes tienen una narrativa y tratan de cotejarla con la mecánica de hechos. Entonces, realmente el que gana en un proceso jurisdiccional es el que tiene una narrativa que cuadra más con una mecánica de hechos. Pero en realidad, en la evaluación probatoria se reduce a eso, porque no analizamos los hechos, sino el medio de prueba, que es la forma narrativa argumentada sobre los hechos que ocurrieron. Sí, perdón que me meta y sigo rascándole este tema, pues, está súper interesante. Mauricio, Oscar, ¿qué nos pueden decir? Si los medios probatorios naturalmente en la materia administrativa y tributaria son papeles, que literalmente son documentos, no confiamos tanto en la prueba, o en raras ocasiones vemos una testimonial, definitivamente rarísima vez vemos una confesional. eh, entonces, ¿cómo precisamente operarías esa narrativa o qué papel juega, valga, los documentales en relación a esa narrativa de la que tú nos hablas? No sé qué nos dirían desde su experiencia, Mauricio, Oscar. Bueno, pues no sé, si quieres, Oscar, sigue y continúo yo con mucho gusto. Adelante, Mauricio, adelante. Bueno, a ver, yo recordaba con lo que decía Abelardo a un filósofo norteamericano muy interesante que es integrante de la Escuela del Realismo Jurídico, que es Jerome Frank. Y Jerome Frank hace toda una filosofía del proceso, una filosofía de los juicios, de las causas, de los litigios, y pone de manifiesto de principio a fin eso que decía Abelardo, es que realmente el proceso viene a ser un teatro en el que se representan los hechos, y ese teatro pues tiene una serie de asistentes que disfrutan de la obra o la conocen y la asumen, y tal vez pues son muy importantes desde luego los protagonistas de la obra, pero de modo muy especial el fallador. En la filosofía del proceso, y recomiendo mucho ese libro, si no me falla, creo que se llama Derecho de Incertidumbre. eh, Eso pues me lleva a que efectivamente eso es así. mm, y justamente yo pensaba en algo que está ocurriendo en Colombia, no sé si a ustedes les pase, en las causas en materia tributaria. eh, a mi manera de ver, la prueba reina es el dictamen pericial. El dictamen pericial, sobre todo de expertos financieros o contables o en otras áreas, pues
Al fin y al cabo, los hechos generadores de las obligaciones tributarias tienen un trasunto económico que les da sentido. Entonces el dictamen pericial se vuelve muy importante. Y nosotros, en nuestros litigios, generalmente acudimos al dictamen pericial. Pues lo que viene ocurriendo es que los falladores, los magistrados, con el propósito de acelerar el curso del proceso, deciden cuando uno aporta un documento pericial de parte, eso se llama perito de parte, uno acompaña el documento pericial para que el juez lo decrete como prueba y se someta a la contradicción. Entonces los magistrados están optando por más bien tomar ese documento dictamen como un documento con valor probatorio de documento para que sirva de sustento en las alegaciones. Y siempre recurrimos, impugnamos esa providencia que rechaza el dictamen pericial y lo acoge solo como documento, porque es fundamental la contradicción de la prueba y sobre todo fundamental la contradicción del dictamen. Es fundamental que en la audiencia de pruebas las partes estén en condiciones de interrogar y contrainterrogar al perito, que el perito, porque el perito con sus respuestas le va dando mayor credibilidad a lo que es materia de su dictamen. Las preguntas que hace el fallador, las preguntas que hace la contraparte, las preguntas que uno mismo hace en el seno de la audiencia, las preguntas del Ministerio Público, todo eso permite que esa representación, dijéramos que teatral, del dictamen pericial en el seno de la audiencia, le den al dictamen una connotación todavía más importante, muy importante. Esa parte de la contradicción, sobre todo en el dictamen, es esencial y por eso nosotros siempre recurrimos las providencias que prescinden del dictamen y en su lugar optan por tener el documento, el dictamen de parte, el dictamen pericial aportado por la parte como un documento más. Es decir, me parece que en esto de la argumentación, pues qué bueno, qué importante que es un dictamen controvertido, un dictamen que haya sido sometido al conocimiento y a la controversia en la audiencia y durante el curso de la causa. Eso es lo que quería comentar. Gracias, Mauricio. Adelante, Oscar. Bueno, yo creo que es muy interesante, ¿no? Tanto lo aportado por todos. Creo que cabría hacer alguna distinción, ¿verdad? Es decir, de un lado, hechos y argumentos de derecho, ¿en qué tipo de casos? Bien, es decir, Mauricio desarrolla con mucha claridad y con sumo interés un problema puntual, que es un problema fiscal. No es un tipo de argumentación. Si yo pienso en una argumentación, en el caso de un accidente de tránsito, bueno, sí, es correcto, digamos, siempre hay una interpretación subjetiva y hay una narrativa respecto de la forma en la que se construyeron los hechos, pero allí está el problema. Uno venía por la derecha, el otro no, uno pasó la luz roja, el otro no, digamos. Entonces, digamos, hay una ordenación de la resolución del caso a partir de una argumentación que sí está apoyada en hechos, cualquiera sea el estatuto epistemológico en que quisiéramos participar. Es decir, están los hechos. Es decir, y los tenemos que resolver de esta manera. Bien, este es su firma acá en el título de crédito. Este es su firma, usted se obligó, usted hizo esta promesa de pago, no lo hizo, vamos a usar un perito calígrafo. Entonces digo, si estamos pensando, o en una argumentación fiscal también, está bien, con mucha más fineza, con mucha más fineza. Es decir, pero hay un problema de cómo interpretamos la ley a partir de una determinada acción, la evasión fiscal, bien, la omisión de un ilícito fiscal fino, bien, pero estamos analizando una cosa. Ahora bien, otro es el problema si nuestra argumentación debe responder a un caso constitucional, digamos, donde en definitiva sí tenemos una obligación de interpretar hechos a partir de una narrativa, pero insisto, yo quiero llamar la atención sobre la idea central de que esa narrativa, es decir,
es el Dworkin, no por cómo el derecho se parece a a la literatura. Sí, el derecho se parece a la literatura, correcto, correcto, podemos contar historias, pero es una forma regimentada y puntual. Digamos, el derecho no se parece a la legislatura en un sentido constructivo, catedrales medievales, los ejemplos que da Dworkin. ¿Está bien? Pero nosotros tenemos un deber regimentado de dar razones bajo un mecanismo puntual y que esas razones respondan a un propósito central, que es lograr una sentencia, que puede ser completamente arbitraria de apartarse de los hechos o involucrar una interpretación estrictamente subjetiva. Pero si no logramos eso y simplemente nos quedamos en un acuerdo subjetivo, y si no logramos una interpretación en un caso constitucional que sea adecuada en términos de una narrativa que responda al funcionamiento del sistema político, ejemplo, una democracia constitucional, y entonces subjetivamos a tal punto nuestras posiciones y nuestras interpretaciones respecto de las alegaciones con relación a hechos, que todo vale, entonces eso ya no es un proceso judicial, ese es el proceso en la obra de Kafka. ¿Bien? Eso es otra cosa. Entonces, Joseph K. Y no sé por qué me acusan, cuál es el tribunal, cuándo me van a juzgar, por qué me cortan la cabeza al final. ¿Bien? Entonces, Borges decía, siempre edificamos sobre arena, siempre edificamos sobre arena. Está bien, yo puedo compartir eso como un estatuto epistemológico fundamental. Ahora, agregaba a Borges, no obstante, necesitamos edificar como arena pensando o con la convicción íntima y profunda de que estamos edificando sobre roca. ¿Está bien? Porque si no, no tenemos ninguna argumentación. Digamos, si nuestros argumentos epistemológicos finales, nuestro análisis final en el marco de un proceso jurídico, puede ser arenoso. ¿Está bien? Pero si no construimos en un sentido de libertad, si no construimos en un sentido de protección de la autonomía moral e individual de las personas, si no construimos en un sistema de protección de la autonomía política y democrática de las personas, bueno, entonces edificamos sobre arena con plena conciencia de que estamos edificando sobre arena. La consecuencia de eso es la deformación de los procesos políticos que experimentan muchos países latinoamericanos, ¿bien? La huida de las bases constitucionales y democráticas y la sumisión a procesos en los que no podemos argumentar simplemente porque son kafkianos, es decir, porque somos Joseph K. sometido a un tribunal que no conoce, a una pena que no sabe por qué se le impone y a una acusación que nunca le es notificada. ¿Mm? Lo cual me parece bien delicado y bien grave, ¿no? Adelante, Juan Abelardo. A mí me gusta hacer una comparativa de dos autores que parece que son totalmente antagónicos. Uno es Tomás de Aquino, un realista católico, y el otro es Michel Foucault, que luego también es muy católico. Al final de su vida, Michel Foucault es terriblemente católico, pero también es muy anti las líneas tradicionales y conservadoras. Pero ambos autores mencionan, primero cito, dice Tomás de Aquino lo siguiente, y luego hago la conexión con Foucault. Dice Tomás de Aquino, en la razón especulativa o la razón teórica, los principios son universales. Siempre los principios son universales. El ángulo recto siempre tendrá 90 grados. Pero dice, en la razón práctica, cada vez que aterrizamos esos principios a una realidad humana, nos vamos encontrando con una serie de condiciones que van haciendo más contingente esta aplicación de principios. Y dice, y en la medida que tomamos en cuenta cada vez más las circunstancias y los contextos, encontramos cada vez más excepciones a esos principios. Y aquí conecto con Michel Foucault. Esto que dice Tomás de Aquino me parece bellísimo, porque Michel Foucault escribió un pequeño libro que se llama, un pequeño gran libro, que se llama La microfísica del poder, donde precisamente lo que dice es que los asuntos son particulares y circunstanciales. Y esto, yo creo que una de las cosas que creo que aprendí en la escuela de negocios es que por más estructurado que uno tenga los procesos del comercio, la mercadotecnia, cualquier director de empresa se da cuenta que por mejor armado que tenga, siempre hay circunstancias e incertidumbre en lo que ocurre. Por eso hay empresas que quiebran y empresas que tienen mucho éxito. Esto mismo ocurre en el mundo jurídico. Los casos que llegan a los tribunales nunca son iguales, se parecen, pero nunca son iguales, porque cada uno está en su contexto y en su circunstancia. Y dice Michel Foucault,
hay que analizar esas microfísicas circunstanciales y contextualizadas de los asuntos. Porque si vamos a impartir justicia, hay que contextualizarla en su contexto circunstancial, en sus particularidades, porque tal vez esos principios sólidos, en ese contexto y en esa circunstancia, pueden ser variables y pueden tener excepciones, ¿no? Ahí es donde yo creo que la microfísica del poder de Foucault coincide con este pasaje de Tomás de Aquino y del realismo aristotélico, que es muy importante, porque es cierto, estamos acostumbrados a una idea de los principios constitucionales, de esta idea esencial. Pero además, Ronald Working mismo, cuando hablaba con Arango, este profesor colombiano, que me parece... ¿Quién? ¿Qué? Mauricio, ¿tú te acuerdas? Rodolfo Arango. Rodolfo Arango, que escribió un libro Si existe la respuesta correcta, ¿no? Rodolfo Arango llegó con Ronald Working, ese librito que es sensacional, tiene que leerlo, Si existe la respuesta correcta. Un poco como cuando Jesús llega con San Pedro y le dice, ¿quién dicen que soy, no? No, unos dicen que eres Isaías, otros dicen que eres Moisés, pero... Bueno, Rodolfo Arango llegó con Ronald Working diciendo un poco lo contrario, ¿no? Dicen, a ver, los justnaturalistas dicen que tú dices esto, y los neoconstitucionalistas dicen que tú dices esto, Ronald Working. ¿Qué es lo que tú dices en realidad, no? A todo esto. Y Ronald Working dice, bueno, los principios están en la Constitución, pero si el Tribunal de Massachusetts, que tiene un asunto en particular, a la hora que lo aplica en un caso concreto, decide resolver en esas circunstancias de una forma, esa es la respuesta correcta. Y por el otro lado, si en Texas los principios constitucionales son interpretados por el tribunal en ese momento, en esas circunstancias, esa es la respuesta correcta que se va a dar en ese caso. Entonces creo que el mismo Ronald Working coincide tanto con Foucault como con Tomás de Aquino. O sea, se está bien los principios, pero también el criterio jurisdiccional es saber leer la circunstancia y el contexto, y para eso argumentamos, para decir que en ese contexto y en esas circunstancias, eso es lo que tiene que ser válido. Bueno, a propósito de lo que comentan, aquí hay una pregunta de Maybeth Espejo. Dice, entonces, ¿nuestra argumentación jurídica tendría que primar los hechos o las interpretaciones? Pregunto para saber cómo sería y no perder la estructura de lo importante. Adelante, Mauricio, tienes levantada la mano, por favor. Pero primero, Oscar había levantado la mano, entonces yo espero. Bueno, Yo te muchas espero, gracias, Oscar. Mauricio. Sí. Pero digamos, si yo miro una línea, es decir, porque si la respuesta correcta, the one right answer es la de Texas y la de Massachusetts, entonces el derecho pierde sentido. ¿Está bien? Porque no puede generar previsibilidad. ¿Está bien? Y entonces, más allá de que nosotros sepamos acerca de la porosidad de la realidad, ¿está bien? Y que podamos entender, ¿no?, desde la cuántica en adelante, que nuestra interpretación es siempre subjetiva y que al interpretar modificamos los hechos, ¿está bien? Necesitamos un cierto criterio de previsibilidad, pues de otro modo el derecho sería un fenómeno radicalmente indeterminado, ¿bien? Entonces no podríamos operarlo concretamente, no tendría ningún sentido operarlo, carecería de sentido. Y lo ejemplifico esto muy claramente. Si yo miro la historia de tal vez el tribunal constitucional más importante del mundo, que es la Corte Suprema de los Estados Unidos, aún con los problemas contemporáneos en su configuración, y miro el precedente, digamos, hago clic en el precedente Dred Scott, ¿bien?, o hago clic en el precedente Álvarez Machain, o hago clic en el precedente de las cárceles que la CIA tenía en Europa del Este, voy a poder entender que existe cierta discontinuidad en la historia interpretativa del tribunal. Es decir, si el tribunal se ve obligado a justificar el secuestro en un país extranjero, si el tribunal se ve obligado a justificar la esclavitud, si el tribunal se ve obligado a justificar la existencia de cárceles clandestinas que tiene la CIA, entonces en la continuidad lógica de la interpretación hay the one right answer, es decir, podrá haber variaciones respecto de cuál es la respuesta correcta, ¿está bien? Pero en el largo plazo hay una historia que está contada desde la perspectiva de la defensa de la libertad como autonomía moral
y como autonomía política. Y si eso no es posible, entonces, insisto, digamos, abandonémonos a la indeterminación radical del derecho. ¿Está bien? Y entonces estudiemos ciencia política como Luis José. Pero si me permites, Oscar, no necesariamente estamos en una indeterminación abierta. Te pongo el ejemplo a propósito de la Corte Norteamericana. La Corte Norteamericana en los años 60 declaró inconstitucional la pena de muerte y la prohibió para todos los estados. Pasa, seguramente por presiones políticas, a reserva de mejor opinión, en los años 70 la reinstauraron y a partir de ahí ha sido una lucha a contrapeso donde la gran mayoría de los estados no aplican la pena de muerte, empezar aún incluso los estados que tienen aprobada la pena de muerte, particularmente el caso de California y Nueva York, y en concreto California es el estado que condena a más personas a pena de muerte, incluso a rangos muy, muy, muy superiores a Texas, pero a diferencia de Texas, tiene muchísimos años sin aplicar la condena. Texas, en cambio, tiene muchos menos condenados, pero aplica la condena cada vez menos, pero la sigue aplicando. Y Nueva York también tiene muchísimos años sin aplicar la pena, Sí, ¿no? sí, Pues sí, me sí, me parece que permite, no es precisamente un pero, indeterminismo en ese sentido, pero pero- sí es un cambio pero radical en poco tiempo. sí, pero veáis, Lawrence Drive tiene un libro magnífico que se llama, respecto del aborto, que se llama Guerra de Absolutos, ¿verdad? Y si vos tomás el ejemplo de la pena de muerte, podemos tomar el ejemplo del aborto y entonces pensar en Dobbs versus Roe v. Wade. Bien, bueno, cuando nosotros llegamos a esos puntos en donde existe una confrontación 50-50 en la sociedad, bien, y en donde los puntos de vista se radicalizan a tal lugar, que la definición final, digamos, interpretativa, se ve desafiada. Bueno, sí, son situaciones, pero son esas situaciones: pena de muerte, suicidio asistido, aborto, ¿bien? Digo, son esas situaciones. Si lo llevamos al límite, sí, nos ponemos en una situación de... La respuesta correcta puede variar, pero si lo llevamos digamos, si no jugamos en el límite, si no extremamos nuestra interpretación, en general las interpretaciones van en un sentido. Un segundo, para ponerlo más abajo en términos administrativos fiscales, ¿bien? El caso Looper, que revierte la doctrina Chevron, digamos, manifiesta lo mismo en términos más arraigados en lo administrativo y fiscal. Lo que dice es: ¿quién tiene que interpretar una ley ambigua que le da una facultad a una agencia? ¿La administración, el Poder Ejecutivo o los jueces? Y es extraordinario que la Corte vaya a Marbury versus Madison para justificar que son los jueces los que tienen que interpretar. Ahora, a nadie se escapa, a nadie se escapa, a nadie se le escapa que eso es un cambio de poder, digamos, es pasar de un poder de interpretación y de argumentación de la agencia administrativa, de la agencia reguladora, de la agencia ambiental, hacia los jueces, hacia el Poder Judicial. Y a nadie se le puede escapar que eso se da en un contexto donde existe una Corte que tiene una mayoría de 6 jueces conservadores republicanos. ¿Bien? Entonces digo, digamos, y que tienen una visión determinada sobre el Estado y la economía. Entonces, por supuesto que la interpretación está ligada a ciertas circunstancias. Por eso dije al comienzo de todo esto, decía, el derecho es un fenómeno, como nos enseñó, radicalmente político. Ahora, nuestra teoría de la argumentación, por lo menos desde la perspectiva que yo lo entiendo, tiene que servir a algún propósito. Y ese propósito puede ser abyecto, como mencionaba Abelardo, digamos, el propósito del nazismo, o puede ser un propósito eh, glorioso en sus perspectivas, que es favorecer la autonomía moral y la autonomía política de los individuos. Gracias, Oscar. Adelante, Mauricio, perdón. Bueno, no, muy interesante todo lo que se ha venido planteando. Eh, yo quiero hacer referencia a una cosa medio filosófico, cortico filosófico, porque se entiendo que no es la idea, pero seguramente pues quienes me conocen saben que yo soy trialista, partidario de la teoría tridimensional del derecho. A mí me parece que todo lo que hemos hablado gira en torno
a las tres dimensiones del derecho: la dimensión axiológica de los valores que preceden al derecho positivo, la normológica de las normas vigentes, y la sociológica de los hechos que le dan sentido a las normas. Y lo digo porque durante mi vida yo, como abogado, he ido transitando paulatinamente hasta llegar a esa dimensión realista. Yo en su momento, cuando veía a Miguel Reale o a Bernard Goldsmith en Argentina, o al propio Bobbio, como que no captaba muy bien lo que significaba la dimensión tridimensional, el trialismo o el tridimensionalismo del derecho. Pero ya con la vida, uniendo la academia con la vida práctica, el litigio y la vida, pues cada día me convenzo más de que ello es así. Y veía ahora en el chat una pregunta que decía, bueno, por fin, ¿qué es lo importante, los hechos o las normas? Y justamente ahí vuelvo a la concepción realista. Es que uno como juez, como abogado, o uno como juez, porque yo he sido árbitro en tribunales de arbitramiento, en fin, uno tiene que tener esa visión realista. Eso no hay nada que hacer. No son solo las normas, tampoco son los hechos únicamente, también los valores. Me gustó la referencia a Tomás de Aquino, por supuesto. Es que eh, su definición del derecho como la justicia como el objeto del derecho, pues, no solo los valores, no solo las normas, no solo los hechos. Y dicho eso, entonces rápidamente digo, mire, en alguna época, cuando yo pasé por las aulas blancas del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario de la Facultad de Jurisprudencia, allá me enseñaron que según el Código Civil es de impronta pues napoleónica y chilena, ¿ya? Dispone que cuando el sentido de la ley es claro, no se puede desatender su texto sobre el texto de consultar su espíritu. Y como ustedes decían ahora muy bien, pues es que quién sabe en qué sentido es claro el texto de la ley. Y por otro lado viene la otra cosa que uno aprende, porque, pues, claro, el texto de la ley puede ser claro para el demandante, claro para el demandado, claro para el juez, cada uno tiene su forma de interpretar la ley, pero es que además hay que interpretar los hechos. Y entonces en eso de interpretar los hechos es en lo que tiene cabida este filósofo que se llama Jerome Frank, y ahora acabo de confirmar aquí en mi biblioteca, sí, es Derecho e Incertidumbre, y es traducido al español con Editorial Fontamara de México. Además, El Derecho e Incertidumbre de Frank es un libro muy lindo, una filosofía del proceso. Él hace parte de la escuela realista, el realismo jurídico norteamericano. Pues obviamente, si yo soy realista, no puedo ser solo realista, pues, pero sí me gusta mucho la visión del realismo jurídico desde el punto de vista sociológico del derecho. Y eso es lo que hace Frank, por ejemplo, reflexiones así muy puntuales, porque uno tiene que tenerlas en cuenta en la vida profesional mire, eh, Frank dice con mucha razón, dice, mire, todo el mundo piensa en la Corte de Suprema Justicia, todo el mundo piensa en la Corte Constitucional, pero a mí me parece que el más importante en toda la causa es el juez de primera instancia. Y claro, porque es que ante el juez de primera instancia es que se ventila todo el acervo probatorio, la crítica de la prueba. Ahí es donde tiene de verdad realización el principio de la inmediación de la prueba. El juez de primera instancia es el que en esencia está en contacto con la representación de los hechos para fallar. Eso es un planteamiento muy claro, muy interesante. Eh, bueno, y además lo otro que dice Frank, que me parece que es muy acertado, es, y el abogado, el jurista tiene que tener claro que, pues, una es su visión de los hechos y de las normas, como he hablado, y otra es la posible visión de los hechos y de las normas por parte del juez. Eso me hace acordar, Oscar, de eso, porque es que cuando se afronta por parte del jurista el litigio, por ejemplo, pues el jurista tiene que precaver, tiene que prever, tiene que más o menos algo así como tener en mente lo que probablemente va a ser la posición del fallador. Y para eso hay que tener en cuenta muchas cosas. No solamente es
que uno conozca las normas, que conozca los hechos, que conozca también los valores, que son las tres dimensiones del derecho. Uno tiene que conocer la jurisprudencia, tiene que saber qué es lo que ha dicho ese magistrado que va a conocer el caso, ¿eh? Para cuando uno está haciendo las alegaciones, qué se ha dicho en la jurisprudencia en esa materia, en fin, eh, y tiene que también, ojalá, tener idea de cuál es el contexto del juez, más o menos cómo se formó. Es decir, todo eso son factores importantes que uno debe tener en cuenta. Y siempre desde la óptica tridimensional, siempre, siempre. Yo a mis estudiantes les digo en clase, mire, tengan la seguridad de que ustedes cuando escriben un memorial, en el memorial que ustedes escriben, ahí en ese memorial, seguramente ahí está Sócrates, o está Aristóteles, o está Santo Tomás, o está Kant, o está Hegel, ahí están. No los citen porque pierden el pleito, porque esa no es la idea. Eso no es, como decía yo hace un rato, eso no es el festival de la demostración de conocimiento, ni nada de eso. Sean breves, ¿no? Pero tengan la seguridad de que todas estas dimensiones valorativas, normológicas y sociológicas del mundo del derecho son fundamentales para todo, para trazar la estrategia del litigio, para trazar la estrategia de la argumentación, eh, para dimensionar verdaderamente todo el trajín de todo el andamiaje procesal. Perfecto, Eso era lo muchas que quería gracias, comentar. Mauricio. Desgraciadamente, el gran tirano es el tiempo. Nos quedan 10 minutos y entonces iríamos a una reflexión final. Oscar, si nos apoyas con tu reflexión final, por favor. Bueno, primero agradecerles, la verdad es que ha sido muy placentero este momento que hemos compartido, a ustedes como organizadores, a Intel Juris y muy especialmente a Belardo y a Mauricio. Ha sido un placer escucharlos. Y a todos los que han participado, ¿no? Y han podido de alguna manera, este, a través del chat y demás, conformar esta reunión. Yo creo que, digamos, como una conclusión brevísima, creo que todos estamos de acuerdo en un punto, más allá de nuestras posiciones particulares, digamos, el derecho, esta idea de que el derecho es un saber prudencial, digamos, y es un saber retórico, ¿no? Desde la idea de que el derecho es un saber prudencial, en todo este debate que hemos tenido respecto de la interpretación de los hechos y demás, pero además que es un saber retórico, y entonces nosotros hoy convencidos, a partir de la historia, ¿no? Abelardo lo citó a Foucault, digo, esta arqueología del saber, ¿no? Esta forma constructiva que tenemos de entender la realidad, bueno, entendemos que la retórica es una dimensión central en el análisis del derecho, y que para, por lo menos desde mi perspectiva, encaminar esa labor retórica desde una perspectiva que no se ciña a la lógica formal, pero que al mismo tiempo aporte en un sentido constructivo para la defensa de la libertad, que a mi criterio es centralmente el propósito del límite del derecho. El límite final del derecho es la autonomía individual de las personas. Debe responder a algún criterio general, digamos, que permita solidificar precedentes y que permita otorgarle al sistema previsibilidad. Tal vez en esta última parte es donde están más centradas las diferencias interpretativas. Yo creo que eso es posible, concibiendo siempre que edificamos sobre arena, pero creo que eso es posible, que hay una peregrinación de la labor jurídica hacia la defensa de la libertad, con altibajos, con problemas políticos, y que en eso radica la trascendencia de la argumentación en la labor jurídica. ¿Mm? Muchísimas gracias, Oscar.
Primero, antes de darle la voz para el cierre, por demás, agradecer nuevamente la presencia a todas y todos los que nos acompañan. Por supuesto, un saludo al profesor Rubén Azorey, un saludo al profesor Raúl Bolaños, al profesor René, que por ahí está comentando, a mi querido amigo Augusto Fernández, que por ahí está comentado, y por supuesto, hacer público lo que ya en el medio conocemos, pues el reconocimiento que recibió nuestro querido Pepe Gómez Cotero de la Fundación Felgueres, que muy merecido y que nos emociona muchísimo por su trayectoria como el gran fiscalista que todos conocemos. Perdón por hacer esta pequeña interrupción. Mi querido Mauricio, tu reflexión final, por favor. Ahora estoy escribiendo un texto sobre ética y justicia en la tributación. Y en ese texto me he dedicado a mirar las dos dimensiones que me parece a mí que son fundamentales para el mundo ético, que son las que nos dejó Kant, la investigación hacia adentro, hacia nuestra conciencia, en busca del imperativo categórico, y la que nos dejó Hegel, que es la investigación hacia afuera, la necesidad de afirmar nuestra particularidad en la generalidad, de modo que la ética tiene una dimensión individual y colectiva, individual y general. Eh, claro, hay un ethos, una costumbre colectiva de las sociedades y hay una moral individual. La idea es integrarlas. Es como si juntáramos a Hegel y a Kant para poder construir una dimensión de la ética muy pertinente. ¿Por qué lo menciono esto? Porque creo que nosotros, los juristas, tenemos que obrar con ese criterio de la ética individual del imperativo categórico y la eticidad del mundo o del hombre o del individuo en el seno de la vida, en la familia, la sociedad civil y el Estado. Yo diría que eso sería, después de este debate tan interesante, qué bueno todo lo que ustedes expresaron. Gracias, Abelardo, gracias, José Luis, gracias, Oscar. Felicitaciones a José. Y, y bueno, pues hoy he aprendido mucho. Un abrazo para todos. Gracias. Muchas gracias, Mauricio. Abelardo, tu reflexión final, si eres tan amable. Bueno, como es por cuestión de tiempo, seré muy breve. Creo que la gran lección, y aquí a lo mejor los marxistas me van a odiar por lo que voy a decir, Marx, citando a Feuerbach, decía que la filosofía lo que hacía mucho era describir la realidad, pero lo que era importante es transformarla, ¿no? Y aquí es donde había que llevar a cabo la acción y la praxis política. Pero yo creo que a Marx se le olvidó algo y se le pasó. Yo creo que si analizamos la realidad y sobre todo el mundo jurídico, la realidad cambia por sí sola. La realidad no es estática. El mundo en el que vivimos es terriblemente contingente. Lo vivimos todos los días con los cambios que vemos día a día. A veces nos la pasamos resolviendo más las contingencias que lo que teníamos programado. Y me parece que aunque el derecho pudiera tener un carácter fijo, pues las circunstancias en las que se está dando el derecho siempre van mutando. Y yo creo que aquí es muy interesante porque aunque tenemos principios, a veces los principios no se aplican de una manera correcta o adecuada. Y eso es precisamente lo que genera la jurisprudencia y lo que genera los precedentes y las tesis aisladas en los tribunales. El mundo hebraico conoce muy bien esto, tiene un texto gigantesco que se llama el Talmud, que tiene casi 1500 años de desarrollo y que es pura casuística ética, en la que en una parte dicen una cosa y luego dicen todo lo contrario. Pero claro, el gran aprendizaje del Talmud y de la jurisprudencia es que nuestra mente humana y nuestra inteligencia y nuestra voluntad y la prudencia que tenemos nos permite maniobrar en un mundo contingente, donde sabemos aplicar los principios y donde sabemos a veces cometer errores, y también lo más maravilloso es que sabemos aprender de nuestros errores y corregirnos a nosotros mismos. Para mí ha sido una mañana extraordinaria, aparte de ver a mi querido Luis José y a ti, mi querido José Gómez Cotero, a Luis José Béjar. Ha sido un diálogo maravilloso para mí, Oscar, te lo agradezco mucho. Mauricio, siempre un placer escucharte.
Y pues no, yo me uno a las felicitaciones, mi estimado doctor Gómez Potero, eres mi héroe. La verdad es que te agradezco y han sido ustedes grandes líderes en esto. Que tengan muy buen día a todas y todos ustedes. Gracias. Pues muchísimas gracias a todos. Yo, la verdad, me siento muy honrado. Luis José y yo estamos muy contentos, particularmente con este conversatorio que generó una gran expectativa. Prueba de ello es el número de participantes que están conectados. Tenemos arriba de 150 personas a lo largo de toda la charla y no ha bajado mucho el público. Entonces, evidentemente ha sido un éxito. Gracias a ustedes. Muy agradecidos, Mauricio, muy agradecidos, Oscar, Juan Abelardo, con su apoyo y por estar el día de hoy. Luis, te cedo la palabra para cerrar. Muchísimas gracias, Pepe. Bueno, reiterando las felicitaciones, reiterando los agradecimientos de Pepe a mi querido Juan Abelardo, mi querido Oscar, mi querido Mauricio. De verdad, muchísimas gracias. El programa estuvo espectacular. Literalmente se nos fue como el agua. Esta hora y media se pasó volando. Y a propósito de que se nos fue como el agua, pues no me queda más que invitarlos a nuestros próximos diálogos fiscales el próximo 18 de octubre, donde vamos a discutir un tema que diría yo un tanto escabroso. Parecería muy sencillo, parecería muy obvio, pero verdaderamente el debate que nos abre o el debate que nos invita es importante sobre el derecho de aguas y el derecho a acceso al agua y derechos de la naturaleza. Pues esperamos contar con su presencia en nuestros futuros conversatorios y sin más, siendo muy respetuosos de la hora, muchísimas gracias a todas y todos, que pasen un excelente fin de semana y nos veremos para los próximos diálogos fiscales. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Gracias.